A ver, pensemos en un mapa por un segundo. Todas esas palabras que marcan ciudades, pueblos, ríos, ¿son solo etiquetas puestas al azar o esconden algo más? Bueno, resulta que cada nombre es como una pequeña cápsula del tiempo, llena de historias secretas sobre el paisaje, la gente y un pasado que a menudo ni imaginamos. Seguro que más de una vez, viajando o simplemente curioseando en un mapa, algo les llamó la atención. ¿No han notado ciertos patrones? Como que muchos pueblos en Inglaterra terminan en Fort o un montón de lugares en Escocia empiezan con Kill. Les adelanto que no es ninguna coincidencia. Cada una de esas sílabas es una huella, una pista que la historia dejó ahí, esperando a ser descubierta. Y esto nos lleva a la idea central de todo este asunto. Un lingüista, Orrin Took, lo expresó perfectamente. En el lenguaje no hay nada arbitrario. O sea, nada es porque sí. Y esto aplica de lleno a los nombres de los lugares. No son aleatorios, para nada. Son como fósiles lingüísticos que nos cuentan una historia si sabemos cómo escucharlos. Entonces, a ver, si los nombres no son pura casualidad, eso significa que los mapas que usamos todos los días esconden un código secreto y hoy, justamente, vamos a aprender a descifrarlo. Para descifrar este código necesitamos una herramienta especial, y esa herramienta es la etimología. Es, básicamente, el estudio del origen de las palabras y de cómo sus significados han ido cambiando. Piénsenlo como nuestro anillo decodificador personal para abrir esa cerradura y revelar las historias que cada nombre ha guardado por siglos. Ok, una de las primeras claves para entender este código tiene que ver con algo tan simple como el orden de las palabras. Fíjense en esto. Las lenguas celtas suelen poner lo importante, la palabra principal, al principio. Por ejemplo, Dal Millington, que sería algo como valle-pueblo. En cambio, las lenguas germánicas o teutónicas lo hacen al revés, la ponen al final. Romsdal es el valle de Raumer. Esta simple diferencia ya nos está diciendo muchísimo sobre quiénes le pusieron el nombre a ese lugar. Bueno, ahora que ya tenemos esta primera clave, usémosla para ver qué nos cuentan los nombres sobre la tierra misma. Porque los nombres, en muchos casos, pintan un retrato del paisaje tal como era hace cientos de años, que no es necesariamente como lo vemos ahora. Empecemos por lo más alto, las montañas y colinas. Miren, la palabra gaélica Ben significa montaña, como en Ben Nevis, la montaña más alta de las Islas Británicas. Lo mismo pasa con la palabra germánica Berg, como en Schneeberg, que literalmente es montaña de nieve. Y esto no es solo en Europa, ¿eh? En turco, dag también es montaña, y una palabra celta como dun se refiere a una colina o un fuerte. Es increíble ver cómo distintas culturas usaron sus palabras para pintar el mismo tipo de paisaje. Ahora, bajemos de las montañas y vayamos al agua. La geografía costera y los ríos también están por todos lados. Por ejemplo, una palabra nórdica como wick o fjord nos habla de bahías y fiordos, como en Waterford. Si vemos line en gaélico, estamos hablando de un lago, como el famoso Loch Lenhy. Y un valle, que en celta es Dale y en germánico Thal, nos da nombres como Clydesdale. Los nombres escriben la geografía con una precisión que asombra. Pero, ojo, los nombres no solo describen el paisaje, van mucho más allá. También son como las huellas que dejaron nuestros antepasados. Nos cuentan dónde y cómo construyeron sus casas, sus pueblos, sus vidas. Pensemos en algo tan básico como un hogar. Hay muchísimas palabras para decir casa o vivienda, y cada una nos cuenta algo. Te, en gaélico, como en Tindrum, es la casa en la cresta de la colina. Val, también gaélico, se refiere a un poblado. En anglosajón, bottle era una vivienda. Y claro, un ejemplo conocidísimo, Beth en hebreo, que nos da Belén, Belén, la casa del pan. El hogar de la gente se convirtió en el corazón del nombre de sus pueblos. Y por supuesto, la fe, la religión, dejó una marca profundísima en el mapa. El prefijo kil, que viene del latín cella, o sea, santuario, está por todas partes. Lo mismo con ekles, de eclesia, iglesia. Papa nos cuenta de islas de sacerdotes y donag, de iglesias importantes. El mapa está literalmente salpicado de lugares sagrados. Ok, y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Porque a veces los nombres de los lugares no solo nos describen un mundo que existió, sino que son el único recuerdo que nos queda de un mundo que ya desapareció por completo. Así es, hay nombres que guardan historias que la propia tierra, el paisaje que vemos hoy,
ya olvidó. Son como el último eco de bosques, de eventos, de paisajes que ya no existen. A ver, tomemos como ejemplo la palabra wold. Hoy en día, si alguien habla de los Yorkshire Wolds en Inglaterra, nos imaginamos un paisaje muy específico. Campo abierto, sin muchos árboles, amplio, quizás un poco desolado. Ese es el significado que le damos ahora. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que su significado original en anglosajón era bosque? Sí, así como lo oyen, bosque. Esos campos abiertos y casi pelados que hoy llamamos wolds, alguna vez estuvieron cubiertos por bosques inmensos. El nombre es el único testigo que queda de todos esos árboles. Y no es el único caso, para nada. Miren este otro ejemplo increíble. La raíz alemana road significa limpiar o despejar, así que un lugar como Osterode nos está diciendo con todas las letras, oigan, aquí tuvimos que talar un bosque para poder construir nuestro pueblo. El nombre registra el mismísimo acto de deforestación que dio origen al lugar. Entonces, creo que queda claro, ¿no? La próxima vez que tengan un mapa en sus manos, ya no lo verán igual. Ya no son solo líneas y puntos. Ahora tienen la clave para empezar a leerlo de una forma completamente nueva. Es que los nombres no son simples etiquetas. Son pistas, son fragmentos de una historia olvidada que está ahí, esperando que alguien la descubra. Son, en esencia, la memoria colectiva de la Tierra y de la gente que vivió en ella. Y bueno, ahora que ya tienen su propio anillo decodificador, la pregunta es inevitable. ¿Qué secretos se esconderán en el nombre del lugar donde viven? ¿Qué historias olvidadas estarán esperando quizás a la vuelta de la esquina para ser contadas?